hecho daño a todo el mundo. Te he hecho daño a ti. Por favor, con este juego. Ya no somos los mismos. Hemos rehecho nuestras vidas. Es consigo. Rehecho nuestras vidas. Acepto que estés con Sofía. Sigo sin poder controlar. Siempre. Not cancer? But not like that. Trust me, it's amazing. The author, his name is Peter Ben. You will read this. Oh, thank. I've been in search of stones, make could be something as simple. I like the color. This is the dry, the goji berry thing Oh my going. god. Because they're an amazing antioxidant. I didn't even know they had dessert. Gotta celebrate things. Hazel Grace! Isaac, and... Isaac, does support group Hazel make this better or worse? I've been wasting Isaac, all my... focus Hello? Hazel. Isaac, yo, Hazel Grace from the support group is here. Isaac, Hazel's here. Hey, is it? Yes. Isaac, you feeling better, buddy? That's the thing about pain. It demands to be felt. Nope. Augustus. She may have forwarded that email on to Van Houten. Shall I continue? Oh my God! You did not! You did not! You did not! You did not! So yeah, that just happened. Oh my God! I've been trying to tell you. Freaking out. Dear Mr. Peter Van Houten, my name is Hazel Grace Lancaster. And is the Dutch Tulip Man up to something? Or and that your book is full of important literary questions, but I would just really like to know. And of course, if you ever do decide to write anything else. Okay. Guión completo. Opinión personal y reflexión sobre Culpa Nuestra. 2025. Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial. Una película que, sinceramente, me dejó pensando durante varios días después de verla. Estoy hablando de Culpa Nuestra, la tercera parte de una historia que muchos hemos seguido desde hace tiempo y que en esta ocasión llega con un tono más maduro, más profundo y sobre todo más emocional. Desde que comenzó la saga con Culpa Mía, ya sabíamos que había algo diferente en la forma en que se contaba la historia. No era solo una película romántica cualquiera. Había algo en la energía entre los personajes, en esa mezcla de amor, deseo, conflicto y crecimiento. Y ahora, con Culpa Nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film,
porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa, tal como su título lo sugiere. No es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales, hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía, es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos, no porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse,
sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser, pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales. Todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla, te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos. Y ahora, con Culpa Nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es
qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa. Tal como su título lo sugiere, no es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales, hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa. Porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía. Es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos. No porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad. Porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente.
el amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa, y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento, o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser, pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales. Todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos, dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos. Y ahora, con Culpa Nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega.
han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa. Tal como su título lo sugiere, no es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales, hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía, es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos, no porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa.
también quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser. Pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales, todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla, te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos. Y ahora, con Culpa Nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada,
Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa, tal como su título lo sugiere. No es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales. Hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía, es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos, no porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez,
emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser, pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales, todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla, te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos. Y ahora, con Culpa Nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad.
simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa. Tal como su título lo sugiere, no es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales. Hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía, es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos, no porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo
y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser. Pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales, todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla, te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos. Y ahora, con Culpa Nuestra, todo eso llega a su punto más alto.
quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa. Tal como su título lo sugiere, no es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales, hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía, es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos. No porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar
y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser, pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales. Todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos, dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla, te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos.
Y ahora, con Culpa Nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa, tal como su título lo sugiere. No es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales. Hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía, es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos, no porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran,
Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser, pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales, todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos, dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla, te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla.
Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos. Y ahora, con culpa nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa. Tal como su título lo sugiere, no es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales. Hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía, es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos.
No porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser. Pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales, todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla, te quedas pensando en tus propias decisiones,
entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos. Y ahora, con culpa nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa. Tal como su título lo sugiere, no es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales, hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia, como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía.
es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos. No porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser. Pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales, todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele, pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica.
Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos. Y ahora, con culpa nuestra, todo eso llega a su punto más alto. Quiero dejar claro que lo que voy a decir aquí es completamente mi opinión personal. No estoy tratando de convencer a nadie ni de imponer una verdad. Simplemente quiero compartir lo que sentí, lo que pensé y lo que interpreté después de ver la película. Primero que nada, Culpa Nuestra me parece una película que refleja mucho el proceso de madurez. Los personajes ya no son los mismos que conocimos en la primera entrega. Han pasado por experiencias intensas, por errores, por decisiones que los marcaron. Y en esta parte final, cada uno parece tener más claro quién es, qué quiere y qué está dispuesto a perder o ganar por amor. Esa evolución me parece una de las cosas más valiosas del film, porque no se trata solo de seguir una historia romántica. Se trata de ver cómo las personas cambian con el tiempo, cómo aprenden a aceptar sus emociones y cómo, a veces, el verdadero amor no es solo estar juntos, sino también dejar ir cuando es necesario. La dirección me sorprendió bastante. Se nota que hay un cuidado especial en cada escena. La forma en que está filmada, los colores, la iluminación, la música. Todo parece pensado para transmitir una sensación concreta. Hay momentos en los que el silencio dice más que las palabras. Y eso, en mi opinión, es un gran acierto. También quiero hablar del desarrollo emocional de los protagonistas. La química entre ellos sigue siendo muy fuerte, pero diferente. Ya no es esa intensidad juvenil que vimos antes. Ahora hay una conexión más pausada, más reflexiva. A veces duele, a veces calma, pero siempre se siente real. Lo que más me llamó la atención es cómo la película aborda la idea de la culpa. Tal como su título lo sugiere, no es una culpa impuesta desde fuera, sino una que nace dentro de cada personaje. Esa sensación de mirar atrás y pensar, ¿hice lo correcto? ¿O podría haber sido diferente? Todos hemos sentido eso alguna vez, ¿verdad? Y creo que por eso Culpa Nuestra conecta tan bien con el público. Porque más allá del romance, nos hace pensar en nuestras propias decisiones. Una parte que me pareció muy poderosa fue cómo la historia no busca justificar los errores, sino entenderlos. Eso me gusta mucho, porque la vida real es así. A veces fallamos, y no hay una razón clara. Simplemente sucede. Lo importante es lo que hacemos después. Y en ese sentido, los personajes muestran una evolución muy humana. Visualmente, me encantó. Hay escenas que se sienten como cuadros, especialmente las que juegan con la luz del atardecer o con la lluvia cayendo. Esas imágenes transmiten melancolía, pero también esperanza. Y cuando una película logra eso, sin necesidad de palabras, significa que hay un trabajo artístico muy sólido detrás. Otra cosa que me pareció interesante fue cómo el guión se toma su tiempo. No corre, no intenta impresionar con grandes giros, sino que deja que los personajes respiren. Esa calma narrativa me permitió conectar más con ellos, sentir que estaba acompañándolos, no solo observándolos desde fuera. En cuanto a la música, ¿qué decir? Cada canción parece elegida con precisión para intensificar las emociones. Hay temas que se quedan en la mente, no solo por su melodía, sino por el momento en que aparecen. Creo que eso ayuda mucho a que el público viva la historia con más cercanía. Ahora, pasando a mis sensaciones personales. Hubo momentos en los que sentí una especie de nostalgia.
como si estuviera despidiendo no solo a los personajes, sino también a una etapa, porque Culpa Nuestra no es solo el cierre de una trilogía, es el final de un ciclo emocional, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos, no porque fuera triste, sino porque sentí una paz extraña, una sensación de cierre. Y eso es algo que no todas las películas logran. Desde mi punto de vista, Culpa Nuestra es una película sobre aceptar, sobre perdonar y sobre seguir adelante. Habla de cómo el amor puede transformarse sin desaparecer, de cómo las heridas pueden sanar con el tiempo y de cómo la culpa puede convertirse en aprendizaje. Si tuviera que describirla con 3 palabras, diría madurez, emoción y sinceridad, porque se nota que hay una intención honesta detrás de cada decisión creativa. También quiero compartir una pequeña reflexión personal. A veces esperamos que las historias de amor terminen con un para siempre, pero la vida real es diferente. El amor muchas veces es un proceso de cambio, y esta película lo representa muy bien. Nos enseña que amar no siempre significa quedarse, sino entender, respetar y, cuando es necesario, soltar. Esa lección me pareció hermosa y creo que es una de las razones por las que esta historia resuena con tantas personas. Por supuesto, hay quienes dirán que la película tiene un ritmo lento o que algunos momentos se sienten demasiado tranquilos. Y sí, puede ser, pero para mí, eso forma parte de su encanto, porque no busca ser una historia llena de acción o drama exagerado, sino algo más íntimo, más emocional, más humano. En términos de actuación, me gustó mucho la naturalidad. No se siente forzada, no hay gestos artificiales, todo fluye con una autenticidad que se agradece. Los silencios, las miradas, los pequeños gestos, dicen tanto que a veces ni siquiera necesitas diálogo. Y eso demuestra que los actores realmente entendieron a sus personajes. Algo que me parece destacable es cómo el director consigue que cada escena tenga un propósito. Nada está puesto al azar. Cada detalle, cada movimiento, cada encuadre parece tener un significado emocional. Y eso, para mí, es una señal de buen cine. En cuanto al final, no voy a contar nada específico, pero sí diré que me pareció justo. No perfecto, pero sí necesario. Deja espacio para la interpretación, y eso me encanta, porque el espectador puede imaginar lo que sigue, crear su propio cierre, y eso hace que la experiencia sea más personal. En resumen, Culpa Nuestra no solo cierra una historia, sino que también deja un mensaje claro. El amor evoluciona, las personas cambian y la vida sigue. No todos los finales felices se parecen. Algunos son silenciosos, tranquilos, pero igualmente hermosos. Y esa es la sensación que me dejó esta película. Si tuviera que darle un significado más profundo, diría que Culpa Nuestra habla del poder del tiempo, de cómo el tiempo transforma todo, las emociones, las relaciones, las prioridades, y de cómo, al final, todos buscamos lo mismo, paz. Tal vez no sea la película más intensa de la trilogía, pero sí la más emocionalmente honesta. Y eso, para mí, vale mucho más. Así que sí, mi conclusión es que Culpa Nuestra es un cierre digno, sensible y lleno de humanidad. No es una historia de perfección, sino de aceptación. Y en un mundo donde tantas películas buscan impactar con ruido, esta logra emocionar con silencio. Y eso, amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Conclusión final. Si todavía no la has visto, te recomiendo hacerlo sin expectativas. Solo déjate llevar por la historia, por los sentimientos, por la evolución de los personajes. No busques el amor ideal, busca el amor real. Ese que duele,
pero también enseña. Ese que cambia, pero no desaparece. Porque al final, Culpa Nuestra no es solo una película romántica. Es una historia sobre crecer, perdonar y seguir adelante. Y si después de verla, te quedas pensando en tus propias decisiones, entonces la película habrá cumplido su propósito. Gracias por escucharme. Y como siempre, déjame en los comentarios qué sentiste tú al verla. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más cine. Un abrazo enorme a todos.